Hola, hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien. Vamos iniciando. Vamos iniciando. Por acá les estoy compartiendo la invitación que les había hecho para el jueves, ¿cierto? Ya hablamos sobre esa evidencia, que fue la que les expliqué en la clase pasada, y es con PCI, son 10 ejercicios. Tenemos esta siguiente evidencia que es bases teóricas. Esta es sobre, a revisar por acá. Sí, solo hay otras. Entonces, esta evidencia es crear un documento donde ustedes, ¿sí?, deben desarrollar una lectura sobre el componente formativo. Igualmente pueden indagar, buscar documentación adicional. Recuerden que la idea no es quedarse solo con la documentación que tienen disponible en la plataforma, sino ir más allá. ¿Listo? Entonces, esta evidencia es un trabajo escrito que deben de presentar en el cual hablen, ¿sí?, hagan un informe de lectura a elaborar un documento donde revisen los siguientes elementos, donde se tenga en cuenta la siguiente información y es, principales. A ver si hay estudiantes por acá pendientes. Entonces, como les decía, la idea de esta actividad, ¿sí?, la que se llama Guía 3 22 05 01 093, actividad de aprendizaje 3, actividad evaluativa 1, bases teóricas de estructura, almacenamiento de memoria. Es un documento en el cual la idea es que ustedes van a revisar el material de formación donde se habla de JavaScript. Adicionalmente, pues van a indagar más sobre el lenguaje. Sí, es un trabajo para desarrollar en Word, ¿listo? Pero pues se entregan en PDF. Entonces, principales diferencias entre los lenguajes compilados e interpretados. Van a hablar sobre las principales diferencias, cuáles son las características principales que ofrece JavaScript, ¿sí?, cuáles son esos tipos de datos primitivos, qué uso tienen esos tipos de datos, ¿sí? La idea no es que siguen solo con material de formación, sino que busquen y vayan un poco más allá. Quieren de entregar un documento con la solución del taller propuesto. Obviamente, recuerden que estos documentos deben tener su respectiva portada, su introducción, el desarrollo, la conclusión, ¿listo? Es un PDF para hacer el envío de la evidencia. Remítanse pues al espacio correspondiente en las evidencias. Ya esta está configurada hasta el 1, ¿sí?, de octubre. ¿Alguna pregunta con esta evidencia? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Perfecto. Todo perfecto, Víctor. Listo. Entonces vamos a pasar a la evidencia siguiente. Resolución de problemas de algoritmos aplicando estructuras de almacenamiento. Esa actividad debe aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del componente formativo para solucionar problemas utilizando estructuras de control requeridas y el lenguaje JavaScript. Entonces, no van a aprender JavaScript, no van a aprender del lenguaje. La idea es que ustedes busquen herramientas que les permitan adquirir esos conocimientos. Yo les voy a dar unas herramientas básicas, ¿sí?, como para que ustedes se defiendan y puedan desarrollar los ejercicios, pero recuerden que hay que ir un poco más allá.
Si ya estamos entrando en el tema de lenguaje de programación como tal. JavaScript es uno de los lenguajes que últimamente se han estado utilizando mucho. Tenemos JavaScript, tenemos Python, tenemos C Sharp, tenemos C++, tenemos Java, JavaScript. Entonces hay muchos lenguajes de programación. Lo importante es que ustedes adquieran esas bases de ese pensamiento lógico, ustedes pensar y mirar cómo se plantean el algoritmo. Pueden hacer el paso a paso del pseudocódigo como lo hacen en PCInt. Ya después de que ustedes tengan esa lógica desarrollada, el lenguaje es lo de menos. Entonces yo les voy a mostrar algunas de esas características que tiene JavaScript y cómo lo pueden trabajar, y ya luego, si ustedes más adelante irán buscando las maneras de adquirir más competencia al respecto. ¿Listo? Entonces, como les decía la sesión anterior, deben de tener Visual Studio Code instalado. Si no lo tienen instalado, pues lo voy a poner por acá el instalador. Entonces Visual Studio pertenece a Visual Studio. Se ha desarrollado durante años, entonces tienen un icono parecido. ¿Sí? El icono de Visual Studio Code es azulito y el icono del ID, de la idea de Visual Studio o el entorno de desarrollo de Visual Studio completo es como moradito. Entonces deben descargar es Visual Studio Code. ¿Listo? Le voy a compartir por acá el link, si alguno no lo ha descargado todavía. Lo puedan descargar. Listo, ahí está Visual Studio Code. Acá lo tengo instalado. Pues hay algunos complementos que ustedes pueden agregar, extensiones. ¿Sí? Yo tengo instalados, voy a ver por acá 16 complementos. Para HTML, vamos a ver cuáles tenemos. Tengo datos que ya no me acuerdo. Entonces, mi recomendación es que creen una carpeta. Yo aquí tengo una carpeta creada que se llama Práctica Java. ¿Sí? La pueden crear donde ustedes consideren y luego la abren. ¿Cómo abren la carpeta? Bueno, vamos a cerrar aquí. Listo, entonces para abrir una carpeta ustedes le dicen aquí archivo, abrir carpeta y la buscan donde esté localizada. Yo le agregué por acá, se llama Práctica Java, le digo seleccionar carpeta e inmediatamente aquí me la muestra. Ven que esta carpeta está vacía. Yo le voy a decir aquí que me agregue un archivo. Y le voy a decir que se llama index.html. Listo, aquí me quedó creado el archivo index.html. Entonces le voy a mostrar inicialmente la estructura de HTML. Yo aquí tengo unos complementos, entonces vean que aquí me aparece ya para crear HTML. Estos son las etiquetas básicas de HTML. Entonces HTML es para cuando hacemos desarrollo web, ¿cierto? Cuando hacemos desarrollo web, todo lo que ustedes ven en las páginas web está soportado, ¿sí? O la base mínima es HTML, ¿sí?
Entonces, HTML no es un lenguaje como tal, sino HTML no es un lenguaje de programación, es un sistema de etiquetado, todo eso que por acá son etiquetas, pero que permiten que nosotros podamos en el navegador web tener una página web. Entonces aquí estamos viendo digamos, el equipamiento básico que requiere una página web, ¿sí? Que es la etiqueta de HTML que abre, y acá tengo la que cierra. Entonces, todo lo que contenga esa página web debe estar contenido dentro de esas dos etiquetas, HTML, la que abre y la que cierra. ¿Listo? Voy a poner esto más grande. Vamos a ver. Eso es muy grande. Pero ok. Ángel, estás levantando la mano, cuéntame. ¿Para qué sirve la etiqueta doctype? Esa es una etiqueta que nos agrega allí, pero realmente no está generando valor. Eso es por el hecho que estamos utilizando, digamos, el etiquetado automático que tiene, digamos, la herramienta, pero como tal no está haciendo allí como nada. La verdad no recuerdo qué uso tiene como tal, buscámoslo de una vez. Pero supondría que es del tipo HTML, lo que está diciendo allí. Vamos a ver. Si no te dejaran navegar. ¿Listo? Sí. Para que el navegador conozca la versión de HTML. Bueno, entonces tenemos HTML, que es la etiqueta que engloba todo lo que tengamos ahí. Tenemos el head, es el encabezado, y ese es el encabezado de la página web. Entonces aquí sí vamos a importar ya hojas de estilo, vamos a agregar Bootstrap, todo ese tipo de cosas que es para CSS, para darle estilo a la página web, se hace en esta parte del encabezado. Y aquí le damos el título, vamos a decir, práctica Java. ¿Listo? Entonces, igual tenemos etiqueta de apertura y de cerrado. Igual para el título. Entonces, si vamos a ejecutar, vamos a ver, voy a buscar la carpetita aquí. Juan, cuéntame, está levantando la mano. Juan, ibas a preguntar algo. Sí, señor, buenas noches, instructor, ¿cómo está? Es que Buenas noches, muy bien, ¿y precisamente tú? sobre esa actividad, pues acá viene hablando de temas de JavaScript. O sea, la pregunta es, ¿JavaScript se puede manejar por Visual Studio? Porque es que ahí leyendo dice que debe desarrollarse sobre Java y pues eso no lo entiendo. ¿O Sí, para aquí lo qué vamos a trabajar sirve con. Visual Studio sobre Java? Porque pues no lo sé. Ya vamos por allá. Listo, vamos a crear los archivos tipo JS. Son archivos de JavaScript y ya vamos a ver. Pero primero está haciendo como la introducción en HTML. Listo. Para los que estén totalmente en ceros.
que aparece aquí. ¿No me escuchan bien? ¿Cómo se escucha? Algunos dicen como que no escucho bien. Sí, profe, a veces se le escucha entrecortado. Ok. Bueno, entonces, volvemos acá. Entonces, este título es el que aparece como una pestañita, ¿cierto? Eso es lo que es todo el encabezado de la página web. Como les digo, cuando importamos ya componentes, por ejemplo, para todo el tema de hojas de estilo, que simplemente Bootstrap o cualquier otro, se hace desde acá la implementación. Tenemos el body, que dentro del body vamos a incrustar todo lo que es parte del cuerpo de la página web, ¿sí? Dentro del body vamos a tener todo el contenido de la página web. Aquí voy a poner hola mundo. Guardar. Vamos a actualizar. Y aquí nos aparece el hola mundo. Pero es que ese hola mundo está muy pequeño. Hay etiquetas, pues, que nos ayudan con eso. H1, por ejemplo. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando un poquito de acá de lo que es HTML? Porque pues la idea es que me está quedando pegado esto. No sé cómo me están escuchando allí. Entonces, aquí podemos usar esta etiqueta para que agreguemos los documentos de JavaScript. Listo. Entonces, voy a crear una nueva carpeta. Dentro de esta vamos a empezar a crear. A ver. Entonces nosotros, aquí voy a crear un archivo. Vean que creé un archivo que se llama variable.js. Todo lo que sea JavaScript lo vamos a terminar en .js. El nombre del archivo va a ser de esa extensión de .js que es JavaScript. Listo. Por acá hay alguien como intentando ingresar. Vamos a darle acceso. Listo. Entonces, si fuéramos a trabajar, por ejemplo, está pegado. Con lo que hacer. Vamos a dar para mostrar el mensaje. Hola mundo. Entonces, ¿cómo hago yo para que ese hola mundo se visualice aquí en mi página web? Entonces aquí vamos a poner, a ver, aquí intentando ingresar por acá que me suena.
Aquí todos. Listo, entonces acá vamos a agregar nuestro archivo. ¿Cómo se llama? Como lo tenemos en una carpeta que se llama ejercicio, entonces vamos a poner aquí. Que me está reconociendo aquí. Y se llama variable JavaScript archivo. Entonces ya él aquí, ¿sí? Le estoy diciendo que me va a abrir ese archivo dentro de mi página web. Va a acceder a ese archivo. Entonces si yo actualizo acá, vean el Solamundo. El Solamundo es el que yo tengo en JavaScript. ¿Sí? Y lo estoy mostrando a través de una alerta. Listo. Entonces, con el tema de las variables o de los tipos de datos, pasa igual, ¿sí? Que en la mayoría de los lenguajes. Entonces, JavaScript es un lenguaje de tipeado débil. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que ponerle el tipo de dato que es una variable para que él lo identifique, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo x igual a 80, yo no he tenido que declarar la variable antes, ¿cierto? Aunque yo puedo decir var x y es válido, luego asignar el valor o simplemente dejarlo así. El lenguaje lo entiende igual, ¿sí? De todas maneras, porque la primera versión nos obliga a usar el var. La primera versión de JavaScript. Entonces, como lo queramos poner, pero aquí no estamos poniendo que es tipo int, por ejemplo, o tipo double. No estamos indicando el tipo de datos que es, por lo tanto es de tipeado débil, no fuerte. Los de tipeado fuerte me obligan a que yo, cuando declaro la variable, tengo que definir el tipo de. Recuerden que nosotros en PCInt, por ejemplo, te poníamos como entero, por ejemplo. Eso no lo vamos a hacer acá. O decir que es int, no. Entonces, JavaScript es un lenguaje que nos permite, que tiene como esa flexibilidad. ¿Listo? Entonces, si yo pongo por acá una alert, me muestra X, vamos a guardar. Vamos a actualizar por acá. Me dice hola mundo, y vean que me está mostrando la variable 80, ¿cierto? Que es X. Raúl, cuéntame. Víctor, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Víctor, es que estoy muy confundido. Durante la semana he venido leyendo de Java un poquito y pues lo que venía leyendo es un código muy diferente al que vos nos estás mostrando. No sé si leí lo que no era o tiene que ver porque lo estás haciendo dentro de un archivo HTML. No sé, estoy perdido. Pero tú estuviste leyendo sobre Java o sobre JavaScript. Son lenguajes diferentes. Sobre Java. Son lenguajes diferentes. Java es un lenguaje, JavaScript es otro. Y la práctica, ¿qué? La evidencia es sobre JavaScript. Sobre JavaScript. Uh-huh. Ah, listo. Dale, Sí, pues. sí. Por ejemplo, Java es fuerte, altamente tipeado. Muy parecido a lo que es Char. Ya. Y para configurar un algoritmo en JavaScript siempre hay que hacerlo dentro de un archivo HTML.
Sí, o a través de Node.js. Sí, pero entonces tendremos que instalar Node, ese tipo de cosas. Por eso es mucho más sencillo. O lo estamos haciendo por este lado. ¿Listo? Igual JavaScript dentro de las páginas web normalmente lo usamos para validaciones y demás, pero entonces por eso hay que aprender el lenguaje para que podamos mirar cómo vamos a hacer eso. ¿Listo? Como les digo, así estemos hoy toda la noche, no van a aprender a dominar el lenguaje y todo lo que tiene, porque eso es un universo grande. Ustedes tienen que sentarse, estudiarlo durante meses, incluso entre más lo trabajen, más cosas van a ir descubriendo. Pero la idea es que con esto que les estoy tratando de explicarles, puedan ustedes desarrollar los ejercicios que están, pues que obviamente es un nivel principiante, ¿cierto? Y a medida que ustedes vayan buscando, van a ir encontrando más cositas. Por ejemplo, por ahí preguntaban algo de videojuegos. Hay lenguajes, solo los lenguajes nos permiten crear videojuegos, pero hay lenguajes especializados para eso. Obviamente no lo vamos a trabajar acá. ¿Listo? Bueno, continuemos. Entonces, como el lenguaje, digamos, no tenemos que asignarle un tipo de dato. A ver, esto está menos claro. Yo aquí, por ejemplo, vale, tenía un número entero, acá le puedo poner una cadena, ¿cierto? Ven que nos muestra el 80 y luego nos muestra la cadena. Entonces, nos permite dinamismo en el sentido que podemos, ¿sí?, asignarle a la misma variable incluso un entero o una cadena de caracteres. Es una como esa ventaja que tiene el lenguaje. Obviamente, si nosotros queremos operar con números y demás, pues la idea no va a ser este tipo de mezcla, pero el lenguaje lo permite. Esto como para que lo tengan en cuenta allí. Igual, la misma variable podría tener un verdadero, un falso, que es de tipo booleano, ¿cierto? También podemos crear vectores dentro de lo que es el lenguaje, ¿cierto? Vamos a crear un vector. A ver, yo creo que están como levantando la mano. No, Tomás, no es necesario. Entonces podemos crear, por ejemplo, un vector también. Es un vector. Es ya, esos son de tipo primitivo, esas variables son de tipo primitivo, ¿cierto? Cuando le agregamos un solo valor a la variable, ya sea un entero, una cadena de caracteres, ¿sí? Ya sea un tipo booleano, uno decimal, ¿sí?, independiente, pues son los que llamamos primitivos. Ya un vector es un arreglo, es una estructura de datos donde no solamente almacenamos un valor, eso lo vimos en PCN en la clase anterior, ¿cierto? Creamos vectores. Entonces ya podemos agregar varios valores y no solamente tener un solo registro, sino que ya vamos a tener varios registros dentro de dicho arreglo. Entonces, acá podemos crear todo este tipo de variables. ¿Listo? Podemos crear, por ejemplo, también un ciclo. Vamos, por ejemplo, acá a mostrar el ciclo for. A ver, igual 1 y menor igual a 10 y más.
Aquí vamos a poner. Vamos a ver con una red. Vamos a ver ahí, por ejemplo. Entonces, vamos a guardar. Vamos a ver. Pues acá tenemos el Olamundo, el 80, la cadena, esta es una cadena. Y acá vamos a decir, claro. Menor igual. A ver. Tiene razón, menor igual. Pero con mayor. Vamos a actualizar aquí, a ver. Bueno, aquí nos estamos dando los valores hasta el 10. Entonces podemos hacer ciclos acá, ¿cierto? De validaciones. A tratar de mostrar, por ejemplo, el recorrido del vector, a ver qué nos muestra. Voy a poner 13, 4, 33, 43. A ver si aquí nos muestra. Vector en su posición. Vamos acá probando, vamos a ver. Aquí nos está mostrando el vector. Listo. Aquí nos dio el último indefinido porque tengo menor o igual a 5 y llega a posición 0, 1, 2, 3 y 4. Mostró el 5. Y lo mostró el indefinido porque no encontró, se desbordó en el vector, ¿cierto? Tendría que ser menor a 5 en este caso. Entonces, son cositas que uno ve como sencillas, ¿cierto? Que algunos de ustedes tal vez, por ser la primera vez, lo están viendo muy complejo. Quisiera saber lo que les he explicado hasta ahorita, cómo lo ven. Juan Carlos tiene la mano levantada. Ángel también. Pues, Ángel 4. instructor, lo que yo veo es que, pues, uno, pues, ahí mirando como usted lo hace, pues, uno lo ve así, pues, sencillo, a simple vista, pero a la vez, pues, uno empezando, pues, se ve complicado porque, pues, al ver, alerta, vector, entonces ya, pues, es ya como complicado ese tema, tocaría, pues ya, yo ya he leído sobre eso de JavaScript y sobre la otra, bueno, hay otro lenguaje de programación que me tocó instalar también para ir ensayando, que fue, bueno, me tocó hasta instalarlo por CMD, es que ahorita no me acuerdo bien el nombre de esa aplicación. Se me hizo sencillo, pero es que ya lo veo distinto. Sí, o sea, hay muchos lenguajes, como les digo, está Python, JavaScript, Java, C#, C++. Ese Python, ¿Sí? Python Entonces, instalarlo, tocó hasta por CMD y todo eso, pero se me hizo más sencillo que Java, y este yo lo veo más, no sé, o sea, lo veo diferente, como más complicado. listo, listo. Como les digo, igual esto requiere de mucha práctica. O sea, si yo me quedé toda la noche con ustedes, no van a adquirir toda la capacidad, ¿cierto? Yo voy a tratar de darle herramientas que les permitan a ustedes desarrollar los ejercicios. Por acá decía Aldair, ¿a qué se refiere con estructura de almacenamiento? Estructuras de datos, ¿sí? Lo que pasa es que, pues, cuando nosotros empezamos a guardar varias informaciones, por ejemplo, si yo le digo a usted, vea, pésese todos los días y me pasa el peso que le dé cada día, o cuente cuántos carros pasan por la avenida 30 con la carrera 10, supongamos. Entonces usted cada día va a notar. Entonces un día pasaron 30 carros, otro día pasaron 100, otro día pasaron 150, otro día pasaron 20, otro día pasaron 10. Entonces
usted tendrá que crear, si lo hiciéramos con las variables primitivas, una variable por cada día. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Si tenemos estructuras de datos, ¿sí? Como lo es un vector, entonces yo podría asignar al día 1, ¿sí? Esa posición, día 2, 3, 4, 5, hasta el día n, y estoy almacenándolo en una sola dirección de memoria. Y lo puedo acceder y recorrer mediante su índice. Si se dan cuenta, yo aquí en el ciclo estoy recorriendo por el pero no existe en el vector. Hemos un mensaje que decía indefinido, ¿sí? Porque no está definido la posición 5. Si yo lo agrego aquí, pues estará, pero no estaba. Pues por eso él mostró como esa especie de error. ¿Sí? Algunos lenguajes, cuando pasa eso, dicen me desbordé en el vector a nivel de posiciones, entonces tengo un desbordamiento, es un error. Entonces, para eso sirven las estructuras de datos. Las estructuras de datos son muchas. Si el vector es de una dimensión, tipo arreglo, tenemos el vector, tenemos la matriz, que ya son 2 dimensiones, ¿cierto? Podría tener 2 dimensiones acá. Y eso es una matriz, donde yo tengo una tabla básicamente. Tenemos las listas, tenemos las filas, tenemos las colas. Todos esos son conceptos de estructuras de datos. Una lista, ¿sí? Donde yo estoy apuntando de manera dinámica a varias posiciones de memoria y añadiendo esos datos. Una pila es como cuando se apila platos, ¿cierto? Funciona así. Entonces el último en entrar es el primero en salir, y una cola es el primero en llegar, el primero en salir. Entonces son estructuras que se utilizan para manejar datos. Obviamente son conceptos complejos que requieren obviamente de mucho trabajo, mucho estudio, pero la idea es que ustedes empiecen como a indagar sobre todo ello, que realmente no es que se profundice mucho, por lo que he visto hasta ahora en el programa. Ángel, tienes la mano levantada, cuéntame. Profe, entiendo el for, pero lo que no entiendo es para qué sirve el punto y coma, o sea, qué función cumple en i igual a 0, punto y coma, y ahí eso separa, i menor que 5. ¿Qué hace el punto y coma? Está separando, yo les estoy indicando aquí, recuerden que, por ejemplo, allá le decíamos con dónde empezaba, hasta dónde va. Pues aquí es yo les estoy diciendo cómo va a empezar en 0, y va a empezar valiendo 0, recuerden que ahí se incrementa de manera automática. El punto y coma es hasta dónde se va a repetir hasta que sea menor a 5 en este caso, o menor o igual a 5, ¿sí? O menor o igual al tamaño del vector. Lo podemos definir de diferentes maneras. Y aquí yo les estoy dando el incremento. Vale. Lo que va a incrementar en 1 la i. Sí. ¿Listo? Esta estructura es muy parecida. Sí. ¿Listo? Hay varios lenguajes que utilizan básicamente esa estructura. En C++ se pone así, pero en Java también, en C# si no es también. ¿Listo? Es decir, Puede variar el lenguaje. separa todo lo del for. Sí. Raúl, cuéntame. Profe, en JavaScript entonces, ¿dónde está la definición de librerías? Por ejemplo, en la pantalla que estamos viendo no hay un void, pues que en la mayoría de lenguajes uno lo debe estar dentro de un main. Entonces en JavaScript no se utiliza. No, Okay. pues sacando una estructura. Tú la puedes armar, sí, Pues, pero no es necesario. ok. Entonces, usted de pronto, qué pena devolvernos un poquito, pero mostrarnos cómo se creó esa carpeta. Es que yo creo que pues el lenguaje en sí está sencillo, ya que no tiene palabras muy largas como lo tiene Java, pues que es, pero creo que la clave es como llegar a esa parte donde estás escribiendo. No, yo les dije que, claro, yo les dije que pueden crear una carpeta en cualquier lado. Aquí yo tengo por acá escena, formación, esas son como las fichas que tenía inicialmente, 504, 505, ¿cierto? Aquí quiero una carpeta que se llama práctica Java. ¿Listo? ¿Cómo la pueden abrir?
Voy a cerrar por acá. A ver que está como lenta mi máquina. Pues, entonces, una vez que yo le diga aquí abrir carpeta, ¿cierto? Yo le puedo decir aquí abrir carpeta, la busco en la ruta. En este caso esta es mi ruta. Aquí está la carpeta, le digo seleccionar y la abro. Y aquí me aparece ya la carpeta. Si está en blanco, pues no me va a mostrar nada. Ya yo creé tres archivos. Aquí creé una carpeta dentro de ella que se llama, que aquí está nueva carpeta la opción y acá está nuevo archivo. ¿Cierto? Entonces yo dejé el index en la raíz y creé una carpeta para tener como los JavaScript allí. Pero entonces al crear la carpeta, al estar la carpeta vacía, hay que crear un archivo que se llame index.html. Sí, porque en él vamos a cargar el archivo script que está aquí en esta línea. Y pena, escucha entrecortado. Aquí Listo, de una. les estoy diciendo que sí se ve y dentro de la ruta donde tenemos el archivo. Como yo lo puse dentro de una carpeta, entonces yo le estoy dando la carpeta y le estoy dando el archivo. ¿Listo? Profesor, buenas Listo, noches. profe. Buenas noches. Sí, profe, es que, bueno, y si no se coloca el ESRC, creo que a mí me funcionó sin eso, sin el ESRC. ¿Sin esto? Sí, Eso es cuando uno le dice el origen. Mira lo que le queda como suelto. ok, gracias. ¿Listo? Instructor, ven una pregunta. Siempre tiene que quedar en el script, ¿sí? Sí, claro, para que te abra desde el navegador web, porque recuerden que lo estamos visualizando todo en un navegador web a través del Ok. archivo de index. Listo. Y la otra pregunta, ¿siempre tiene que ser en H1? ¿Toca colocar Hola Mundo o independientemente de lo que se vaya a No, crear? no, 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 esto fue un ejemplo que yo les puse aquí. Es un ejemplo porque normalmente cuando uno hace su primera página web, entonces uno pone aquí Hola Mundo o mi primera página web, ¿cierto? Pero eso, que si se fijan en ese tipo de título, el texto más grande o el título más grande es H1 y a partir de ahí va H2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y va disminuyendo el tamaño en cómo tú visualizas el texto, porque es un título. Nicole, tienes la mano levantada, cuéntame. Hola, profe. Una pregunta, no sé si su merced ya la dijo, pero digamos, ya va a manejar la etiqueta como, digamos, PHP o algo así como es muy específico, ¿o no? No vamos a trabajar con PHP porque PHP es otro lenguaje, vamos a No, trabajar sí, o sea, JavaScript. sí, señor. Sí tiene la misma etiqueta para que uno reconozca que es tal, digamos, lenguaje. Mm, ¿Pero a qué te refieres específicamente? Pues, ¿Etiqueta por o sí, como, extensión? pues, voy a mirar bien la pregunta y le digo después porque Sí, estoy porque confundida. extensión, cuando tú escribas un archivo PHP, tú lo defines como .php. Acá son JavaScript, No, entonces son entonces no. .js. Es que, ¿Listo? digamos, bueno, sí, señor, O está cuando bien. tú vas a escribir, por ejemplo, PHP acá, tú pones, creo que es con el interrogante, PHP. No sé si a eso te refieres. Sí, sí, señor. Eso era. Gracias. Algo así. Entonces,
que vamos a abrir de JavaScript. ¿Listo? Vamos a agregar otro aquí. Vamos a hacer una práctica. Vamos a llamar operaciones matemáticas. Entonces aquí archivo. Matemáticas. Listo. Entonces, vamos a crear funciones aquí. Para que también vean cómo se pueden hacer, porque ustedes van a tener, por ejemplo, que hacer ejercicios para calcular áreas. Este les puede servir como base. Yo se los comparto cuando les comparto la grabación también. Entonces, qué pena que no le puse aquí. Yo sí sé por qué no me estabas haciendo. Ahora sí. Entonces, ya que tengo el archivo, ¿cierto? Aquí tengo una función. Se va a llamar sumar. Entonces, recuerden que las funciones son para subdividir el código, ¿sí? Entonces, podemos hacer algo como coloquialmente se llama predivide vencerás. Entonces, las funciones son las que nos permiten enfocarnos en una parte del código que si nos genera algún problema, algún error, vamos a esa parte. Entonces, si yo tuviera un problema con el resultado que me está dando la suma, por ejemplo, yo vendría y haría acá el arreglo que tenga que hacer. No tengo que ir y revisar todo el código, sino que yo vengo a la función de sumar. Entonces, las funciones normalmente tienen parámetros o no. ¿Sí? Parámetros son datos que requiere para hacer su operación, para hacer el cálculo, para hacer lo que internamente haga la función. En este caso, yo le voy a poner que requiere de dos parámetros, y es un número 1 y un número 2. ¿Sí? Es decir, que cuando vayan a hacer el uso de la función, cuando la vayan a requerir, cuando la vayan a implementar, tendrán que enviarme estos dos valores para que la función pueda hacer eso. Si no los envían, va a generar un error. Entonces yo acá puedo decir total igual número 1 más número 2. Entonces, en las funciones, ¿sí? Ese punto como que no recuerdo si lo requiere obligatorio. ¿Qué tenemos? El return. Este return quiere decir que cuando yo la implemente, cuando yo use la función, él va a hacer una operación que en este caso es sumar el número 1 más el número 2 y me va a retornar ese resultado aquí, esa variable total. Entonces, el return quiere decir que él va a devolver un dato y ese dato que va a devolver es este. ¿Sí? Si yo pusiera cualquier código aquí, ese código no es tenido en cuenta. Es decir, cuando llega el return, él inmediatamente me saca de la función. ¿Sí? O sea, eso es como el fin de la función. Donde haya un return, él ahí termina. Obviamente, si yo estoy dentro de un condicional, es decir, si este return estuviera dentro de un if, yo aquí tengo un return, ¿cierto? Él solamente va a llegar a ese punto si la condición lógica que yo tenga aquí, si x es menor que y, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, si x es menor que y, entonces retorne x, no sé. Entonces, él, si se cumple la condición, va a llegar acá. Pero si yo le digo return, él hasta ahí llega la función. Entonces, la función es una manera de segregar el código.
de dividir el código en diferentes partes. Entonces, la ventaja de tener funciones es que podemos reutilizar ese código, ¿sí? Cuantas veces lo necesitemos en nuestro código. Si yo más adelante, si yo tengo que hacer una suma, pero más adelante tengo que volver a sumar dos números, ¿sí? Entonces yo aquí ya, con esa función, cada que necesite hacer una suma, pues yo haré el llamado a la función sumar, le enviaré esos dos números y me retornará el total. No tengo yo que estar calculando eso cada vez. Pues obviamente ustedes dirán, pero ¿para qué está el profesor haciendo eso si son solo dos líneas de código? Pues porque estamos haciendo un ejemplo sencillo, pero aquí pueden ser muchísimas líneas de código, puede ser muy larga la función, ¿cierto? Pero, pues obviamente estamos haciendo un ejemplo sencillo, que la idea es que ustedes entiendan, pero el fondo de esto es que todo el código que esté aquí adentro lo podríamos reutilizar cuantas veces lo necesitemos. ¿Alguna pregunta, inquietud hasta allí? Profe, ¿sumar es una palabra del sistema o es solo el nombre de la... No, es el nombre de la función. Gracias, profe. Es el nombre de la función. Para que nos rinda, voy a copiar y pegar y voy a crear funciones de restar, multiplicar, dividir, para que tengamos varios acá. ¿Listo? Entonces, función para restar un número. Entonces, para efectos de rapidez, vamos a hacerlas la operación. Multiplicar listo, entonces aquí tenemos varias funciones creadas para sumar, para restar. Bueno, cambiamos los nombres aquí. Se llama restar. Restar. Dividir. Listo. En la edición tendríamos un problema, ¿cierto? Y en la multiplicación podríamos también tener un problema. ¿Cuáles son las reglas de multiplicar? ¿Qué pasa si multiplicáramos, por ejemplo, por 0 un número? El resultado es 0. Entonces, ¿cómo podríamos verificar eso? Podría poner condicionales en caso de que alguien multiplicara por 0 o dividiera por 0. Exacto, entonces sí que si número 1 Igual a 0. igual a 0, Entonces, o en este caso también número 2 igual a 0, ¿cierto? Entonces aquí aquí mostramos, perdón, 0, ¿cierto? Si no, aquí vas anotando el error. De me verifico cómo es el lore en JavaScript, no lo recuerdo ahorita.
Ahora por error. Listo, aquí tenemos el OR. Esa es la manera en cómo representamos el OR acá. Sí. Listo, entonces aquí estamos haciendo condicionales. ¿Sí? ¿Alguien pronto se siente perdido con eso que acabo de hacer? Preguntas, inquietudes. Es el momento de preguntas. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Jonathan, sí, buenas noches. Listo. Profe, una pregunta. Usted ahorita mencionaba que uno hace esas funciones, ¿cierto? Y que más adelante en otra operación, por ejemplo, puede llamarlas para no tener que volver a escribir el código, ¿cierto? Sí, Listo. ¿Uno cómo hace ese llamado? Eso no lo tengo claro. ya voy para allá. Calma. Ah, listo, profe. Listo. En lo que va hasta ahora, ¿me han entendido entonces? Voy a continuar entonces avanzando. De todas maneras, les voy a mostrar. Este es un condicional, ¿cierto? Estoy planteando un condicional donde estoy diciendo, si el número 1 es igual a 0, recuerden que cuando hago asignación, pongo un solo igual. Cuando comparo, cuando es una condición lógica, que estoy haciendo una comparación, ¿sí? Estoy a la derecha, donde un solo estoy asignando. Esa es la forma en como vamos a hacer. Ahora aquí ven que me ha puesto como dar muchos lenguajes. Normalmente usamos el otro, entonces me estaba generando el validé y se hace esto. Ahora, ¿cómo lo sacan? Con la tecla que está arriba del tab. Si no saben cómo sacar este símbolo. Listo. Estoy validando, pues, si alguno de los dos es 0, entonces retorno 0. Y ya acá tenemos pues la operación normal. Y para la división, pues, también tenemos, podríamos agregar una validación ahí para mejorar nuestro código. ¿Cuál sería esa validación? ¿Qué pasa si el número 2 es igual a 0? ¿Qué pasaría allí? Se genera error. ¿No? Pero para que salga la operación, aquí ponemos el si no, y la operación entonces Null significa vacío. no les vacío, sí, para que salga ahí, vuelve la variable vacía, ¿listo? Ah, o sea, no devuelve nada. Sino para que lo saque, ¿listo? Entonces aquí tenemos ya la división. Y listo, entonces aquí vamos a tener uno, que es igual. Entonces aquí lo que voy a hacer es pedir por pantalla los dos números, ¿cierto? Le voy a pedir al usuario me ingrese el número 1 y luego número 2. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a recibir aquí el número 1, ¿sí? La variable.
Entonces yo la voy a recibir por un prompt PT. ¿Sí? Y le voy a decir, ingresa un número. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Lo que yo recibo aquí por el prompt PT es un texto. ¿Sí? Y yo estoy haciendo operaciones matemáticas con un número. Entonces, yo necesito convertir ese texto que estoy recibiendo a entero. Lo hago a través de un parse int. ¿Listo? Y esto lo voy a recibir aquí. Entonces, esa variable está recibiendo algo que vamos a recibir en una caja de texto, pero entonces lo convertimos a entero para poder hacer la operación. Va a ser lo mismo con número 2. ¿Listo? Profe, disculpe, ese número 1 y 2 serían las variables N1 y N2. Son no, son variables diferentes. N1 y N2 son los parámetros, ¿cierto? Como él va a recibir esos parámetros, cuando yo vaya a hacer la operación, pues yo tendré que mandarle unos valores. Los valores que le voy a mandar los voy a recibir aquí en el num1 y num2. Sí, pero son totalmente independientes. Num1, pues obviamente lo va a recibir acá. Si lo pongo primero, cuando envíe el parámetro, porque yo puedo poner, cuando envíe sumar, num2 y num1. Entonces, pasarían, digamos, a intercambiarse. Pero realmente, de acuerdo al orden en que yo ponga los parámetros, él los va a recibir acá. Para el base número 1 que reciba en esa primera posición y en la segunda posición número 2. Entonces yo necesito también esos dos números ahí. Nicole tiene la mano levantada, cuéntame. Nicole, ibas a decir algo. Listo, entonces la idea es que vamos a mostrar como una especie de menú con varias opciones para decirle, venga, ¿cuál opción vas a hacer tú? ¿Vas a ingresar, vas a hacer una suma, vas a hacer una resta? ¿Qué vas a hacer? Entonces, le voy a poner por acá una alert. Y yo voy a preguntar qué va a hacer. ¿Qué opción va a escoger? Entonces, le voy a decir, ingresa la operación a realizar. Entonces aquí le voy a decir, Profe, hola. Sí, qué hola. pena interrumpir. El alert, ese comando ahí, ese funciona como el escribir en PSInt. Sí, es para mostrar el mensajito. El alert es ese mensaje que está acá. Que dice hola mundo, Listo. que dice file. Eso. Listo, Como listo. un mensaje allí. Entonces aquí vamos a mostrar. Ingresa la operación a realizar. 2 puntos. Voy a poner solo un alert para que no nos empiece a salir puros mensajitos. Entonces voy a poner aquí un salto de línea para que lo muestre como uno debajo de otro. 1 igual, suma. Y voy a hacer lo mismo para más operaciones. 2, resta, multiplicación. Y 4, división. Listo, ese es un archivo diferente, ¿cierto? Entonces voy a cambiarlo aquí para que él no se dirija a variables, sino al archivo que estoy trabajando ahorita. Vamos a guardar aquí. Vamos a ver cómo va quedando el asunto. Entonces, vamos a actualizar.
Y no está pasando nada. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a ver qué está pasando aquí. Pues matemáticas, punto, ya escribo, ya está bien. Y acá, ¿qué tenemos de raro? Estoy guardando, vamos a ver si es que no ha guardado, que guardar. Está llegando aquí, pero no. Profe, creo que ya sé dónde está. El error. Cuéntame. El archivo se llama operaciones matemáticas. En el HTML lo redirigió a otro archivo que no existe. Creo que era eso. Que ese... Ah, no, también. No, está igual. ¿Sí? Si yo le doy aquí copiar, aquí se voy a pegarlo. Aquí lo pegué. Matemáticas, matemáticas. Así está. Profe, y esas variables de num1 no debería llamarse n1, no sé. No, porque son independientes. No Bueno. sé, a ver si es que requiere el punto y coma aquí dentro de la función, que ya no lo puse porque no me acuerdo. En todos los días un lenguaje diferente, entonces, pero la idea que tengo solución, vamos a poner lo que no quise poner, de pronto es eso. Aquí me está generando como no entiendo, sacamos, a ver, no, a ver. Profe, qué pena. Y ese ingrese de número, no debería ir al inicio o no tiene relevancia. ¿Cuál? Sí, eso. O sea, No, porque yo lo voy a capturar ya voy a capturar la opción, pero pues quería ver cómo va a estar ahí. Venga, yo pongo esos puntos y comas aquí que no sé si tengan que ver dentro de las funciones que está obligatoria o qué, porque eso me puede muy raro. No me está pasando nada. Bueno, yo guardé los cambios en index. Vamos a ver si de pronto y matándome la cabeza yo aquí. Cambié. No he guardado cambios, ok. No.
Es que me parece complicado y no sé. No sé si sea por eso que me obliga a poner acá la variable. Vamos a ver esto. Para retornarlo antes directamente. Es esa variable que me está generando el problema aquí, pero no se me hace raro eso. Pues por lógica no debería, no hay problemas, pero bueno. Me la pone punto y coma. Ya no me queda ninguna llave por ahí. Ok. Ya veo el error. Fuerte y claro. Esto está dentro de la función. No estoy implementando la función, entonces obviamente no va a aparecer. Pues sí decía yo, pero ¿qué está pasando aquí? Vale, voy a dar control Z a todo lo que le hice ahorita. De los puntos y coma. Que no me daba sentido. Que fuera eso. Listo, vamos a sacar esto de acá, que era lo que me estaba generando el problema. Ellos son gajes del oficio que pasan y uno a veces pierde horas buscando de qué es. Así es, profesor, es como lo más tedioso. Siempre uno se congestiona con eso. Claro, y vean que era, que estaba, yo por eso estaba revisando si había alguna llave abierta o que no estaba cerrada, y claro, lo dejé dentro de la función dividir y no la estoy implementando en ningún lado, entonces obviamente no va a mostrar esto, que la idea es que me muestre estos dos mensajes y este de acá. Vamos a ver si ahora se digna, a verlo acá, ingresa número 14, número 16. Sí, en esos días, aquí está el menú ya. Pero no está haciendo el salto de página, ya reviso qué pasó ahí. Pero que quería ver porque la idea es que lo muestre como uno bajo de otro. En estos días un compañero decía es que trabajar y aprender a desarrollar software es tener mucha tolerancia a la frustración. Porque pues sabemos que muchas veces pasan ese tipo de situaciones y uno se frustra porque no busca y no encuentra y sigue buscando y no encuentra.
Sí, sí. Bueno, nosotros los 10 sacamos. Bueno, a ver. Ahora sí, 25. Bien. Ahora sí. Entonces ya tenemos ingreso a la operación a realizar. Entonces, la idea es ahorita poner algo que nos permita capturar esa opción. Entonces, voy a llamarle acá opción, que es igual a que, como la idea es recibir un número, que es el que estamos poniendo aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, recuerden que tengo que hacer este parsing. Listo. Vamos a copiar y pegar. Y ponemos este. No vamos a poner nada aquí, vamos a cerrar esto ya. No vamos a dar ningún mensaje porque el mensaje está acá, ¿cierto? Mostramos el mensaje y luego pedimos la opción. Entonces, actualizamos nuevamente, pedimos los números, 45, 40. Aquí nos muestra la opción y yo digo, vea, yo voy a escoger la opción 2. La idea es que ahí ya muestre la operación. Entonces, vamos por acá. Tenemos opción. Escogemos, entonces aquí vamos a mostrar con un condicional, ¿cierto? Si operación es igual a 1, quiere decir que vamos a ¿qué? Hacer una suma. Función suma, Hacer la ¿dónde estás? suma. Entonces aquí vamos a poner entonces aquí ya llamo la función. ¿Cómo le llamo a la función? Sumar. Sumar. Entonces aquí ponemos sumar. Y le vamos a mandar num1, num2. ¿Sí? Yo podría poner num2, num1. Y para la función entonces num2 pasaría a ser ¿qué? Número 1. ¿Sí? Lo que quiero que tengan en cuenta es que son totalmente independientes de estas variables. Tengo acá. Son totalmente independientes y diferentes a estos que tengo acá en los parámetros. ¿Qué pasa? Que obviamente el valor que tenga este parámetro que estoy enviando lo va a recibir acá. Y el valor que tenga en num2 lo va a recibir acá. Entonces, por eso yo les decía, si los intercambio, lo que hace es que si yo pongo primero el número 2, entonces va a quedar como número 1. Y luego el número 1 lo pongo segundo, entonces se va a tomar el número 2. ¿Listo? Entonces aquí pongo, si iban a decir algo. No, le iba a preguntar que ese es un parámetro que recibe o sea, recibe el valor de la que se ingresa en la variable. Este Es así. parámetro recibe dos números para poder hacer la operación. Entonces, cuando tú lo vayas a llamar, tú le puedes mandar esto, o tú puedes mandar esto, o simplemente tú puedes poner aquí los números, quemarlos, ¿sí? Y él igual hace la operación. ¿Listo? Ok. Acá yo voy a mostrar 1 más un 2. Aquí estamos. Vamos a ver el resultado. Entonces, esto pasa. Si yo escojo la opción 1, vamos a ver si nos da.
Dice ese número 75 más 20. Así que vamos a sumar 1. Cada opción 1. El resultado de 75 más 20 es 95. Ahí está. ¿Cierto? Entonces ya estamos haciendo uso de la función. Aquí. Yo le estoy haciendo un uso de la función. Vale. Ok, están preguntando cuál era el error. Listo. Y vean que yo estoy haciendo algo aquí. Estoy llamando a la función, estoy asociándola a una variable. ¿Por qué la estoy asociando a una variable? Porque la función sumar me está retornando un valor. Cuando muchas funciones no retornan un valor, tienen por aquí un print, o en este caso, por ejemplo, que lo estamos haciendo con el alert, entonces no necesitaría yo tener eso acá. Pero como ella me está devolviendo un valor, ¿sí? Yo quiero saber cuál es el valor para luego operar con él. Entonces yo lo recibo en una variable para luego, por ejemplo, aquí mostrar. Profe, esa variable de resultado se define ahí mismo en esa opción. O se Sí, definió claro. esa variable anteriormente arriba. No, aquí la estoy declarando y la estoy usando nada más. Aunque no está en ninguna otra parte. Acá yo la tenía como total, pero ahora la pongo con... Especialmente muchos números que necesitamos sumar por Star Channel. Declaramos varias veces o hay una manera en que lo llega. ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí qué estaban preguntando. Creo que si yo tengo muchos números. En este regreso a clase. Entonces, para no hay otra manera en la que se pueda almacenar los números que necesito. El tráfico se ¿Cómo si tiene varios números? ¿Cómo así? O sea, que la suma no es de dos números. Es que en el ejemplo que estamos haciendo son dos números para sumar. Pero ¿cuál es la pregunta tuya? Que no me es clara. ¿Cómo? Si son muchos números que vamos a sumar. Favorita de las manchas con idea de Black and White. Si son muchos números que vas a sumar o que vas a operar, tú tendrías que preguntarlo a través de un ciclo. ¿Cuántos números vas a pedir? Entonces a través de un ciclo yo le digo, venga, primero pregunto cuántos números voy a operar y luego hago la operación. ¿Sí? No simplemente es aquí como está planteado es porque es para dos números, pero si tú lo vas a hacer de varios y no sabes cuántos son, usas un ciclo while, si sabes cuántos son, usas un ciclo for, ¿sí? Y puedes incluso dentro del ciclo poner este que tenemos acá y asociarlo a un vector, por ejemplo, y en cada vector, entonces creas el vector de acuerdo a las posiciones que tengas y luego lo agregas. ¿Listo? Hasta el último. Profe, una pregunta. Sí. En los alerts, ¿por qué los num1, num2 tienen dos mases a los lados? Aquí estoy concatenando. Estoy concatenando un texto que es libre, le concateno una variable. Igualmente acá, por ejemplo, este más es como para que se vea bonito, ¿cierto? El resultado. Ese es texto libre. Aquí otra vez le concateno otra variable, aquí le concateno otro texto libre y aquí otra variable. Es por eso. ¿Listo? O sea, el más, el que está solito, es solamente para concatenar el string, el texto, pero los dos más de los lados son el azulito es el que está concatenando. El verde está dentro del texto.
Vale. Esto, mira que lo que está dentro de las comillitas se ponen verdecitas. ¿Listo? Pues no se alcanzan a Sí. distinguir los colores como yo lo puedo. Aquí lo que estoy haciendo es que estoy anidando condicionales, ¿cierto? Si escoge la opción 1, si no, sí, entonces yo en Python se le conoce como el if, ¿cierto? Porque lo que hace es que pone eso aquí junto. Entonces aquí, si se cumple esa condición, ya no va a pasar por las demás porque está anidándose como si fuera un solo condicional. Entonces aquí le digo operación 1, operación 2, entonces sería aquí restar, ¿cierto? A ver, se llama restar, ¿sí? Llamo a restar y digo el resultado de, aquí es menos, igual al resultado. Voy a copiar y pegar esto para las demás operaciones, que sería 3, aquí sería multiplicar, aquí sería multiplicar, me faltaría dividir, opción 4, dividir, y aquí sería división. Y finalmente en else, ¿sí? Vamos a hacer un alert. Profe, qué pena, una pequeña consulta. Después del primer if, si se va a hacer dentro de ese mismo ciclo, se tendría que colocar, o sea, el segundo sería else if. Ahí lo estoy anidando, lo estoy como engrampando, como amarrando, ¿cierto? Exacto. Entonces O sea, no sería aquí, solo if, sino else if. else if para anidarlos. Ok. Sí, porque yo lo podría poner independiente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros anidamos los ciclos? Si yo escojo la opción 1, por ejemplo, ya él por acá no va a entrar a nada. Va a ser mucho más eficiente el código. Si yo lo pusiera independiente, él entrará en cada if. Okay. En cada uno entrará. Cuando yo lo enlazo, es lo que hace es ver si se cumple una de estas condiciones. Si yo le puse la 1, él llegó aquí, entró, y de para abajo él no hizo más nada, ya se va hasta el final. Si no es el 1, él pasa acá. Ah, es el 2, entonces vea que validó la 1, encontró que era el 2, ya aquí llegó y de aquí no pasa, ¿cierto? Igualmente con los demás. Entonces, eso es como la ventaja que se tiene cuando anidamos. Vale, profe, gracias. Y finalmente, pues tenemos un else solo, que es el que nos dice, pues, si no hay ninguna de esas, fue porque fuiste una opción inválida, pues, pusiste un 5, pusiste un 20, pusiste un menos 3, pusiste cualquier dato diferente a los que le esperaba recibir para hacer la operación. Listo, yo creo que ya tenemos allí. Obviamente nos toca aquí actualizar varias veces, ingreso números, 2, 8, ya habíamos probado suma, entonces vamos a probar resta, ¿sí? 2 menos 8 da menos 6. Vamos a probar 84, 63. Multiplicación, a ver si la opción 3, ¿sí? 84 por 63, 5.292. Y división, entonces por acá. Pongámosle 20, 5, 4, el 5, 4. Listo. Ahí tenemos la ingreso número. Pongámosle 48, 52. Y le voy a decir, por ejemplo, la 9. Le voy a decir, la opción escogida fue inválida. Listo. Entonces aquí tenemos un ejercicio sencillo. Estamos aplicando condicionales.
les mostrará un ciclo sencillo que recorre incluso un vector. Yo creo que con eso tienen como las herramientas para trabajar. Igual cualquier duda, trataré el fin de semana de estar muy pendiente, voy a estar calificándoles a mí y poniéndome al día con todos los clientes que tengo que conocer. Entonces, con esto espero que tengan como mucha más idea de cómo trabajar en el lenguaje. ¿Listo? Listo, profe, dos preguntitas. El trabajo escrito y este trabajo está hasta cuándo, profe, qué pena. Está hasta el domingo, pero si no se me tienen entregas días habilitadas, si no, yo se las habilito, no tengo problema con eso. ¿Listo? Vale, profe, le agradezco. Profe, y otra cosita, en el pasado había un foro que usted había colocado la fecha extendida, pero el foro tenía la fecha como más anticipada. Cuando lo quise ahí a revisar, no, pues no pudimos, ya estaba cerrado. ¿Será que usted lo puede habilitar nuevamente? Es que fueron muy maluco habilitarlos. Déjame, ya pongo al día y revisamos, porque la verdad, pues yo con los foros sí les he habilitado, incluso con los formularios, cuando empezamos con temas de fecha, los dejo abiertos más tiempo, por eso, porque luego ir y configurar los foros es más tedioso. Por lo menos yo generalmente lo que hago es, si el foro está dentro de un RAPS que puede tener 4 o 3 varias evidencias asociadas, digamos, a ese resultado de aprendizaje, entonces si entregó todas las demás, ya tiene suficiente para probar ese resultado de aprendizaje. Mariana va a tratar de cargar la mañana mismo, ¿listo? Ya hoy no me comprometo hoy porque igual siempre me demora en llegar el link para descargarlo. Caterine, cuéntame. Profe, una pregunta, la clase en la que usted explicó los ciclos, que fue como el 14 o el 15, no recuerdo, esa clase no la veo todavía montada. No está montada. Voy a revisar a ver, ¿listo? Listo, profe, gracias. Vale, esas evidencias aún no están actualizadas fecha. Me parece que ya, ¿de qué ficha es Joana? Porque yo las estuve configurando esta tarde que estuve revisando cositas de ustedes. De 05, listo, ya reviso. Ahí ya me pongo la sesión. Acabo de revisar a mí, porque en teoría yo esa evidencia la actualicé. Revisan con entregas tardías, a ver, yo verifico cuáles son nuevamente. Ujú. Sí, las evidencias están como tardías, a ver. Ah, bueno, sí.
Listo, aquí la estoy actualizando primero, porque esta mañana, yo ahora todo lo organicé eso, pero bueno. Las demás fechas, como tienen las evidencias. Listo, para la 05 ya están configuradas hasta el primero y con entregas tardías habilitadas. Yo reviso entonces mañana nuevamente temprano. Ahorita que les hice la publicación, les verifiqué eso. Reviso de todas maneras nuevamente todas las fichas a ver qué pasó ahí. Profe, en la 07 están hasta el 24. Yo reviso todas las 4 fichas a ver qué pasó. Yo de rato hice unos cambios en las configuraciones. ¿Listo? Marol. Profe, buenas noches. Qué pena, profe. Mañana nos sube los videitos. Sí, mañana subo el anterior, ya está cargado. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Listo. Instructor, qué pena. Sí, Es que, pues, no sé, o sea, sobre la actividad de esta, pues, no, ahorita la he estado leyendo, pero no, o sea, sobre la área perímetro de figuras planas, sería que por lo menos nos explicaras un poco de eso. Porque es que, o sea, no... Básicamente es lo mismo que hicimos con las operaciones matemáticas. Allí tienen la fórmula para cargarlo, simplemente haga el algoritmo que aplica las fórmulas. Ok, pero al final dice, agregue una persona con los datos que se listan anteriormente, pero, o sea, en cada actividad, porque dice que son 1, 2, 3, 4. Y en la B dice mostrar la información personal de una persona particular por medio de su posición en el vector. Entonces eso es lo que no, pues no puedo entender. Pero eso es del ejercicio 4. Del ejercicio 4. Que dice, una emisora con presencia en diferentes ciudades desea conocer el rating de canciones y cantantes más escuchados sonados en este semestre del año. Por lo tanto, se ha pedido a estudiantes del SENA, del programa de tecnólogo y análisis y desarrollo de software, desarrollar una solución que permita conocer las respuestas de 6 personas con relación a sus gustos musicales, con fines administrativos y realizar rifa entre personas encuestadas. La emisora desea poder registrar las personas entrevistadas, su nombre, número de identificación, cédula, fecha de nacimiento, correo electrónico, ciudad de residencia, ciudad de origen. Además, se debe poder almacenar el artista del título hasta 3 canciones favoritas. Eso lo hacen con vectores. ¿Listo? Ok. Listo, vale, gracias. Listo. Stevenson, tiene la mano levantada. Profe, qué pena, sino que cuando ingresé ya estaba explicando casi que la actividad 3 evidencia 2, entonces no alcancé a escuchar las primeras. En la grabación está completo desde que inició, qué pena. Sí, claro. En la grabación del lunes está explicada la evidencia que se resuelve con PCInt. La segunda evidencia son 3 evidencias entregadas esta semana. La segunda evidencia es un trabajo escrito, ¿sí? Basado en el material que encuentran disponible en la plataforma y prácticamente tienen que hablar en ese documento sobre las principales diferencias entre los lenguajes compilados e interpretados, características principales que tiene JavaScript, tipos de datos primitivos y qué uso tienen en JavaScript, operadores en JavaScript, y la idea es que esos documentos estén apoyados con imágenes ilustrativas, basado pues en el documento de formación que tienen allí sobre JavaScript, y adicionalmente pues la idea es que indaguen también o investiguen más documentos. Y el tercer entregable, la tercera evidencia es resolver unos ejercicios en JavaScript, y por eso le estaba explicando un poco lo que es JavaScript. Listo, por muchísimas gracias. Lo del tercer ejercicio que es en JavaScript,
se envía solamente el texto del código o hay que enviar archivos? Deben enviar los archivos de JavaScript, los OTAs, en un compilado. Listo, de una, muchas gracias. Listo. Qué pena, instructor. Producto Lo a mismo entregar, con un el único archivo comprimido. ¿Cómo? Qué pena, lo mismo con los 10 ejercicios de PCI, ¿verdad? Exacto, de archivo comprimido. Listo, que contenga los ejercicios. Vale, muy amable, gracias. Listo, muchachos, entonces que tengan un feliz resto de noche. Profe, ya subió la grabación de